Hola chicos, ¿cómo están? Ya en esta ocasión nos toca analizar un poquito de lo que es la clase de masaje terapéutico y el dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Cómo entrar nosotros en ese dolor de cabeza? Antes de entrar, antes de empezar, ¿cómo sería tu masaje en lo que es cabeza? Tenemos que distinguir primero, ¿no? Meramente cómo es ese dolor en la cabeza, ¿no? Hacer todo un historial clínico, es por ello que tienen su historial clínico, ¿no? Donde preguntas, a ver, desde ficha de identificación, nombre, edad, sexo, ¿verdad? Estado civil, ocupación, todo, lo importante, su ficha de identificación. En eso debe consistir tu historial clínico. He estado revisando algunas historias clínicas y pues no están del todo completas. Ajá. Entonces, bueno, uno es ficha de identificación, donde ya los datos que te acabo de mencionar deben de estar presentes. ¿Esto por qué me sirve? ¿Por qué me es funcional su ocupación, por ejemplo, ¿no? Más importante. Porque de ahí se va a desencadenar, pues, por qué le duele la cabeza, por qué le duele la mano, el pie, por qué le duele la espalda, ¿no? Que si es albañil, bueno, pues, ¿sabes qué? Constantemente cargando, bultos de cemento y demás, entonces, pues, toda la tensión, la carga, quizás hernias discales, probablemente estén presentes, ¿no? Que si trabaja en oficina o home office, ¿no? Todo el tiempo a lo mejor está sentada frente al computador. Entonces, bueno, pues entendamos que también la musculatura no es por esfuerzo, quizás súbito, pero sí por movimientos quizás repetitivos, ¿no? En el estar en la computadora se llegan a lesionar muñecas, manos, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de la ficha de identificación importante, ¿verdad? Que es lo que es los antecedentes heredofamiliares. Los antecedentes heredofamiliares van hacia encontrar, por ejemplo, que si la mamá, el papá tuvieron o padecieron de diabetes, de hipertensión, de cáncer, ¿verdad? De cualquier de estas alteraciones, pues empezar a trabajar con ese aspecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues el dolor de cabeza, caída de cabello y demás, pues se debe a lo mejor a un posible, pues cáncer, ¿verdad? Entonces, a veces no solamente es tensión muscular, que nosotros sabes que con masajito lo quito sin problema, ¿no? Pero a veces no se trata solamente de lesiones musculoesqueléticas, como ya lo había comentado, a veces se desencadenan de algunas otras cosas más, por eso es que es importante antecedentes heredofamiliares, donde tengo que preguntar precisamente pues toda esta zona, ¿no? Para ver si hay algo que pues obviamente mueva en el paciente, los antecedentes familiares importantísimos, nada más saber únicamente hacia madre, padre, abuelos paternos, abuelos maternos y hermanos, únicamente familiares directos, ¿verdad? No esposa, no tía, no sobrina, ¿verdad? Ya solamente abuelos paternos, maternos, hermanos, ¿verdad? Madre, padre. Ajá. Después de eso viene antecedentes personales patológicos y los no patológicos. En cuanto a su alimentación, a ver cómo está comiendo, si a lo mejor está comiendo muchas grasas, tomando agua, la cantidad de agua necesaria, que acuérdense, mínimo 1 litro, 2 litros diarios, ¿verdad? Entonces todo eso va a indicarte el por qué le duele la cabeza. Muchos tienen mareos, tienen dolor de cabeza, pero a veces se debe a una gastritis, se debe a un hígado graso que te está causando pues estos mareos, ¿no? Porque estás en mucho consumo de grasa. Entonces, bueno, cuidado con ese aspecto también. Ajá, vean lo importante de hacer tu historial clínico para poder saber si puedo entrar a hacer masaje o sabes qué, pues te refiero, ¿no? Con otro profesional de la salud.
Ajá, entonces, bueno, pues tenemos que empezar a preguntar todo este aspecto, a ver, caídas, accidentes, enfermedades actuales, ajá, ha tenido algún traumatismo, algún accidente automovilístico que haya perjudicado en su momento lo que es la área cervical, cabeza, algún impacto, ¿no? Alguna caída, que sabes que, pues me pegué directamente en la base del cráneo, entonces sabes que, pues desde ahí puedes sospechar quizá una fractura, una fisura a nivel de cráneo. Ajá, todo esto es importante, chicos. Es importante preguntar, ¿verdad? Enfermedades de la infancia que quizá pudieron tener alguna secuela, ¿no? Sabes que, a ver, pues yo tuve, no sé, parálisis facial y de niño, y hoy en día, pues la mandíbula me duele, ¿no? Al comer, no puedo abrir bien la boca, me duele la musculatura, o sea, todas esas posibles consecuencias o secuelas después de una patología, alguna enfermedad. Es importante, ¿no? A ver, hace ejercicio, no hace ejercicio, es sedentaria, toda esta parte, ¿verdad? Es importante para poder nosotros entrar con esto del masaje terapéutico. Lo importante dentro del sistema muscular, conocer la musculatura, esto ya lo habíamos visto cuando vimos músculos precisamente de lo que era cabeza, rostro, ¿verdad? Todo esto ya está por demás explicarles el origen, la inserción, ¿verdad? Eso sí ya lo deben de tener en su manual de músculos, conociéndolos. Sé que a lo mejor no se los aprenden ya de memoria el origen, la inserción, pero pues por lo menos sí conocer un poquito de la musculatura, saber de dónde a dónde van sus fibras, cómo hacer ese masaje para poder ayudar al paciente y no solamente hacerlo, pues sabes que circular o de aquí para allá y no sabemos ni qué estamos haciendo, ¿no? Sino realmente saber dónde voy a entrar, cómo voy a entrar con ese ajuste, ¿verdad? Entonces, bueno, conocer de toda esta musculatura, pues es de mucha importancia, ¿no? Dentro de esta terapéutica. Tenemos entonces que, bueno, pues la musculatura, por ejemplo, que vamos a estar moviendo para ese dolor de cabeza, pues no solamente involucra lo que es cabeza, meramente, o sea, no es lo que es únicamente cráneo, sino también abarca todo lo que es cara, ¿verdad? Cara también lo va a estar trabajando, porque en ocasiones los músculos de la cara pues tienen mucho que ver con el dolor a nivel del cráneo, o bien los músculos de lo que es cuello, ¿no? Área cervical, toda esa área cervical, pues también de alguna manera va a estar, pues como tal, entrando, ¿no? Trabajando en ese aspecto. Ajá, tenemos el músculo prosero, el corrugador de labio, ¿verdad? Corrugador de la ceja, perdón. Tenemos el orbicular del ojo, el elevador del párpado superior, el músculo nasal, por ejemplo. Todos estos músculos, acuérdate que los vimos en el masaje de cara y que es importante toda esta buena dirección, ¿verdad? Porque sería conveniente que cuando el paciente le duele la cabeza, pues tú trabajes todo, trabajes dando masajito en cara, haciendo masajito en lo que es cabeza, cuello, para liberar toda la tensión. Ajá, porque a veces, ¿sabes qué? Quiero trabajar el dolor de cuello, pero si no hago nada con cabeza, pues sigue la molestia, persiste, ¿no? O sabes que voy a trabajar cara, pero si no hago nada con cuello, sí sigue el problema, ¿no? Es lo mismo que trabajo, por ejemplo, con mano, con codo. Ajá. Puedo estar dando mi mejor masaje, un masaje muy profesional, muy bueno en lo que es mano, codo, pero si no hago nada con mi área cervical, pues veramente no va a funcionar, ¿no? Entonces, cuidado ahí con ese aspecto. Bien, tenemos entonces el elevador del labio superior, el cigomático mayor, ajá, el cigomático menor. Vean la dirección de las fibras para que ustedes puedan dar un buen masaje, chicos. Ajá. El buen masaje radica no en
colocar el mejor aceite, ¿no? Sino como tal hacerlo en la dirección que se debe realizar, en la buena dirección que se debe de dar, ¿sale? El músculo risorio, por ejemplo, ¿no? El elevador del ángulo de la boca, el bucinador, el orbicular, el depresor del ángulo de la boca, ¿no? El depresor del labio inferior, por ejemplo. Platisma, este también es importante. A la hora de dar tu masajito, ¿vale? ¿Por qué? Porque por la conexión que hace con el maxilar inferior, todo se va articulando, todo se va conjuntando, ¿no? Entonces, pues este se va a conjuntar con el maxilar inferior se empalma con el superior, ¿no? Y así se va haciendo una cadenita en el que si no liberas pues toda la musculatura, no conseguimos un buen beneficio, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El platisma, de los de la masticación, aquellos que sabes que es que me duele mucho la cabeza, sobre todo cuando mastico, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Es que me llevo algo a la boca, mientras no coma nada, estoy tranquila, estoy muy bien, no me duele nada, pero una vez masticando, me empieza a doler la mandíbula y se me corre hacia el temporal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tienes que conocer, tienes que soltar y tienes que dar masaje, pues a nivel de este músculo, por ejemplo, ¿no? El temporal. Vean dónde está y cómo contactarían su masaje, ¿no? Siempre aquí son meramente presiones en la base del cráneo, movimientos circulatorios, ¿vale? Voy a activar la cámara para poderles mostrar un poquito de cómo se haría ese masajito, a nivel de lo que es cabeza, ¿verdad? A nivel del temporal. Y ahí tenemos. Creo que no se ve muy bien. Ajá. Espero que sí se vea bien. Bueno, pero ahí. Vean, tenemos aquí en los temporales y empezamos a presionar movimientos circulatorios para temporal. Casi siempre, vean, para los parietales, movimiento, y empezamos presiones y movimiento circulatorio, ¿vale? Temporales, frontal, y ya después se va tipo garra, ¿verdad? Vas activando toda la musculatura de cara, de cabeza, para liberar, y sobre todo lo que es cuello, ¿verdad? Todo esto de cuello lo tendrías que liberar para soltar lo que es cabeza. Bien, entonces la quitamos. Ahora vamos, el músculo también dentro de los que podemos encontrar. Macetero, ¿verdad? Para ayudar a aquella persona que le duele mucho a lo mejor la cabeza, que quizá es causa, pues su mandíbula, ¿ya? El mal funcionamiento de esta ha perjudicado a lo que es cabeza. Tenemos ahí macetero. Tenemos el pectirogoideo. Pectirogoideo medial, el pectirogoideo lateral, ¿verdad? La musculatura ventral, como el esternocleidomastoideo, que vean cómo se inserta, ¿verdad? Como su origen y su inserción tiene, pues a lo mejor una diferencia, ¿no? Inserción en mastoides, ¿verdad? Su origen en lo que es la cabeza del esternón y cabeza de clavícula. Tú sabes, empieza a jalar, a tensar una zona, ¿verdad? Y pues la otra también la empieza a tensar, la empieza a jalar. Entonces, bueno, tengamos precaución en este aspecto. A la hora de, pues, como tal, liberar la tensión de la musculatura, porque tú puedes estar trabajando perfectamente en toda la base del cráneo, pero si no liberas desde aquí, por ejemplo, de todo lo que es el esternón, todo esto, parte superior de hombros, de alguna manera va a persistir el dolorcito aquí en la parte de cabeza, ¿verdad?
Entonces, cuidado en ese aspecto. El largo de la cabeza, ahí lo tenemos. Vean cómo va hacia todo lo que es el área cervical. Y sobre todo vean la función que tiene. Por ejemplo, flexiona la columna cervical. Entonces, flexiona la columna y dice, ¿sabes qué? Es que me duele mucho la cabeza cuando flexiono el cuello. Me da una punzada, siento el tirón, siento como que se corre el dolor. Bueno, entonces sabes que a lo mejor es la musculatura, ¿verdad? Está pues viéndose afectada. Toda esta musculatura, vean por ejemplo recto anterior de la cabeza, como ahí está, el largo del cuello, el escaleno anterior, el escaleno, ¿verdad? Y entonces es por ello que debo de trabajar tanto la musculatura anterior como la musculatura posterior, cabeza, cara, ¿verdad? Todo. Y ahí está, el posterior, y ahí veremos como los tres, ¿no? El medio, el posterior y el anterior. El esternoideo, también importante. El homoioideo, el esternotiroideo, el tiroideo, el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo, el genoioideo, todo lo que es la región cervical, el iliocostal, vean toda esta musculatura. Y a veces ve, por ejemplo, el lojísimo cervical, que su origen es en las apófisis transversas de C3, o torácica 6, y que se extiende, ¿no? Entonces, pues a veces tienes que trabajar pues todo completo. Sabes que ya le di el masajito a nivel de cabeza, cuello, cara, y no mejora, pues un masaje completo a nivel de toda la columna, extremidades, ¿verdad? Para liberar al paciente de toda la tensión. Casi siempre debe ser un masaje, en tu primera consulta, debe ser un masaje completo, de todo lo que es tronco, extremidades, debe ser completo, ¿vale? Y ya posteriormente, pues sabes que, bueno, sí, a lo mejor, no sé, tengo una hora para mi paciente, media hora la dedico a hacer todo completo, quizá mi masaje profesional completo en tronco, extremidades, y quizá la otra media hora me enfoco al lugar del dolor, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en una mano me enfoco a hacer ya el masaje profundo, completo en esa zona, en la pierna, en la rodilla, pero bueno, primero debo de trabajar todo completo por aquello de el origen y la inserción de cada músculo. Que el dolor puede estar en la cabeza, pero su verdadera causa de ese dolor puede ser en la espalda baja, ¿no? Y ahora lo entienden por qué, ¿no? Con la musculatura, con los nervios, la conexión, todo esto. Y ahí está, el espleno de la cabeza, el espinoso del cuello, el espinoso de la cabeza, los rotadores cortos y largos, el multífido cervical, el semiespinoso del cuello, el semiespinoso de la cabeza,
El recto posterior mayor de la cabeza. Vean, sobre todo estos músculos son los que tendrían que trabajar. ¿Por qué? Porque estos son los que hacen que se extienda la cabeza, que se gire, que demás. Entonces, estos se llegan a tensar, a contracturar y pues nos impiden el buen funcionamiento de la cabeza. Y por consiguiente, una tensión, un dolor, pues tremendo, ¿verdad? En esa zona. Y ahí tenemos entonces todo, el recto posterior menor de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza, ¿verdad? El oblicuo inferior de la cabeza, toda esta musculatura, importante. Musculatura intermedia, musculatura superficial, columna cervical, columna vertebral, ya completa, para que puedan entender que a veces no solamente radica en el dolor a nivel de cabeza, sino pues en todo el trayecto. Y sobre todo muchos dolores de cabeza se asocian al mal funcionamiento musculoesquelético, ¿verdad? Nervioso, de a nivel cervical. Para ser exactos, las alteraciones neuromusculoesqueléticas, consecuencia de los dolores a veces de cabeza, ¿no? La tensión, que dicen que el famoso estrés. Pues sí, el estrés afecta obviamente a la musculatura se tensa, se contractura, y pues obviamente me lleva a estos dolores de cabeza, ¿verdad? Pero acuérdense siempre descartar posible cáncer, posibles lesiones, enfermedades que tengan algún otro tipo de origen. Aguas con ese aspecto, ¿vale? Siempre valorar y quizá pues si sospechamos de algo mal, ¿verdad? Tendríamos que, bueno, pues trabajar hasta con rayos X, ¿no? Con rayos X. A nivel de lo que es ya las vistas, ¿verdad? Eso ya a veces sin querer, pues el paciente te trae su radiografía, sabe que mire aquí me duele mucho, ya me han hecho aquí y allá y no mejora, te traen las radiografías y ¿qué haces, verdad? Vamos a hablar un poquito más adelante en diplomado de masajito terapéutico de pues, valoración radiológica para mínimo que tengas una clara idea, una base sobre radiología. ¿Vale? Porque es importante, ¿no? Que a veces aquí, pues, ¿sabes qué? Está el tumor, está la lesión, está la fractura. Puede ser también que la persona se cayó y dice, ay, pues, ¿sabes qué? Te hago masajito y te vas a mejorar. A veces no, a veces puede ser pues un evento muy traumático, ¿verdad? Y que no nada más radica en dar masaje, ¿sale? Puede haber fractura, que es lo más peligroso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tengamos precaución en esto. Es importante, ¿por qué? Porque si nosotros a nivel de área cervical, pues no podemos hacer masaje terapéutico, ¿verdad? Tenemos que entonces valorar y referir al personal adecuado, ¿sale? Entonces, bien, tenemos todo esto lo que es área cervical, distinguir las estructuras, ¿verdad? Conocerlas. Ajá. Vean, por ejemplo, en esta radiografía, es una radiografía lateral cervical, aquí se ve, ¿verdad? Aquí todo esto es cráneo,
Y a veces tú sabes que es que tienen dolorcito aquí en cráneo y está aquí ya el tumor, está en la fractura, entonces pues tener especial precaución, ¿verdad? Vean aquí esto pues también es algo anormal. Ajá. ¿Por qué? Porque pues debe haber curvatura. Acuérdense que en los principios de las clases de masaje terapéutico les, les enseñaba a las curvaturas fisiológicas normales del área de columna, pero esto pues no tiene curvatura, ¿no? Entonces esto es una rectificación y que esto puede traerme consecuencias, ¿verdad? Pues obviamente de alteraciones, de mucho dolor, ajá, de sabes que me empieza a doler la cabeza, tengo adormecidas las manos, me empiezan a caer las cosas, ¿no? ¿Por qué? Por esta pérdida de curvatura, que no solamente es la pérdida pues de la curva, de la alineación, sino que esto va a perjudicar a la musculatura al nervio, ¿verdad? Y el nervio al mal funcionamiento de todas las estructuras. Entonces, tengamos especial cuidado, ¿vale? Entonces lo tenemos ahí. Haría todo esto lo que es área cervical, saber valorar al paciente para poder determinar si puede entrar con mi masaje, ¿verdad? Mi masaje terapéutico o no. ¿Sale? Importante en este aspecto. Toda esta área, ajá, cervical, ahí la tenemos. Vean toda la musculatura, cómo se conecta y que luego a veces ese dolor de cabeza, pues no solamente es causado pues por estrés, por tensión, sino les decía, pues muchas consecuencias tenemos, como esguince cervical, ¿no? Que puede ser por algún latigazo, algún traumatismo, algún accidente, sobre todo automovilístico, en el cual hacen pues ese latigazo y nos llega a lesionar lo que es ligamentos, nervios, ajá, columna completa, y que sabes que pues me puedo tener un tratamiento médico, ¿no? Con antiinflamatorios, analgésicos, y sí, me puede ayudar mucho quizá al dolor, ¿verdad? Al dolor, pero no se quita el problema realmente, ¿no? El problema persiste. Entonces, pues tenemos que trabajar con esta parte, ¿verdad? Para esto, para saber distinguir entre puedo hacer masaje, de qué se trata, cuál es su diagnóstico del paciente, de qué estamos hablando, ¿no? A ver, puedo entonces hacer mi historial clínico, mi observación detallada, ajá, observación detallada de todo el trayecto craneal, ¿verdad? Puedo hacer palpación craneal, a ver, ¿dónde siento un abultamiento? ¿Sabes que como que aquí hay un bulto, hay un hundimiento? ¿Sabes que todo va en una masa, verdad? Y en alguna zona está hundido. Entonces todo esto lo puedo ir observando y dándome cuenta que, pues, sabes que algo anda mal, algo no está bien. Ajá. ¿Sabes qué? Pues también a la hora de palpar su cabeza, pues me di cuenta, ajá, me di cuenta que, ¿sabes qué? Pues duele mucho, ajá, duele mucho en el área del temporal, o sabes que es un dolor que le arde, o sabes que es un dolor que punza, acuérdense los tipos de dolor también que hablábamos. Sabes que cuando yo le toqué la cabeza, dijo que se le irradió el dolor, se le corrió el dolor a lo que es el área cervical. Entonces, todo esto es importantísimo, chicos, poder determinar, diagnosticar para poder tratar, vamos, ¿sale? Por eso es que están aquí en el diplomado de masaje terapéutico. ¿Por qué? Porque no nada más consiste en mover muy bien las manos, les decía, y depresiones y todo, sí está muy padre, pero como tal, dar un masaje profesional no solamente radica en saber mover bien las articulaciones o bien los músculos, sino conocer qué músculos voy a mover. Podré conocer, contactar todos los músculos, pero si no sé
cómo relajarlos, cómo tonificarlos, cómo tratar una patología realmente, pues entonces no estoy haciendo un buen masaje terapéutico profesional. Porque todos pueden hacer masaje, ¿no? Todos hacemos, hasta mi abuelita, hasta mi mamá, ¿no? Me pone aceitito, me pone pomada y me está haciendo un masajito. Pero de ahí a un masaje profesional, ¿verdad? Donde voy a quitar una lesión, donde voy a restaurar algún músculo, pues es diferente. Por eso es que debemos de conocer, por ejemplo, de pruebas ortopédicas, ¿no? Que estas son pruebas ortopédicas, por ejemplo, del área cervical, que se enfocan mucho en lo que es el cráneo, ¿no? Estas están basadas en la pues, movilidad, en la revisión, en el buen funcionamiento, ¿verdad? En las estructuras previamente diseñadas para el cuerpo humano, como ligamentos, menisco, músculo, articulaciones, ¿verdad? Disco intervertebral, o sea, todo esto puedo estarlo trabajando meramente. Meramente con las pruebas, ¿no? Por ejemplo, las pruebas cervicales, estas son las que harían, estas van a quedar de tarea, que ustedes realicen en un paciente las pruebas ortopédicas para detectar si ese problema en lo que es cabeza es originado por un problema meramente radicular, que es una radiculopatía, una presión del nervio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos la prueba de distracción cervical. ¿Cuál es esta prueba? ¿En qué consiste? Bueno, es en separar, ¿verdad? Como que la cabeza del cuello. Tú vas a tratar como de jalar. Y cuando tratas de jalar, pues se libera toda la columna cervical y puede sentir el paciente pues mucho alivio. Aquí el síntoma debe de ser que el paciente disminuya sus síntomas, que sabes que, ay, es que me estaba doliendo, pero jalaste y como que me liberó, me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque tú separas, así como estamos viendo en la imagen, tú separas, liberas el nervio y el paciente siente mejor. Ya sabes que me dejó de doler la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque liberas el nervio. Está aplastado entre las vértebras, tú separas las vértebras, liberas ese nervio. Y liberas a su vez ese dolor, ¿no? Tenemos la prueba de compresión foraminal. La prueba de compresión foraminal, pues como tal está también diseñada para poder saber si es una radiculopatía, una invasión, un esguince o una distensión, ¿verdad? A lo largo del área del cuello. Que bueno, consiste en 3 etapas, ¿verdad? ¿Cuáles son estas 3 etapas? Bueno, una donde tienes que aplastar la cabeza con posición neutra. Vas a ejercer una presión, ¿verdad? Y otra que consiste con la cabeza, pero con extensión suave. Y la última, la tercera, sería con extensión suave, pero con flexión lateral hacia el lado donde le duele la cabeza, ¿no? Hacia el lado derecho, izquierdo. Ahí es donde harías la presión. Si dices, ¿sabes qué? Sí, me dolió mucho, ¿sabes qué? Se me corrió hasta el dolor, me presionaste y me dolió no solamente la cabeza, sino el cuello, el hombro, la mano, o sea, todo. Pues nuevamente sí estamos tratando, pues un problema de área cervical, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿no? A lo largo del brazo, podría indicarnos una radiculopatía, una invasión. ¿Qué es una invasión? Una hernia discal, que por eso tiene mareos, tiene dolores de cabeza,
por esa hernia, ese núcleo pulposo, ese disco intervertebral, ya está perjudicando al nervio y pues como tal me está dañando en todas las estructuras, ¿verdad? Entonces tenemos la prueba de O'Donoghue también. La prueba de O'Donoghue es haciendo pues como resistencia, a ver fuerza hacia un lado, fuerza con la cabeza hacia el otro. Si nos duele mucho, pues se trata a lo mejor de un tipo de dolor ligamentoso, ¿verdad? Muscular. Y bien, pues eh, que pues nosotros también pudiéramos estar trabajando con el masaje terapéutico. Y por último tenemos la prueba de Stirling, que también pues, sería conveniente que la pudieran realizar, ¿verdad? Esta prueba de Stirling consiste en dar un golpecito en la cabeza, con la cabeza ligeramente flexionada, y dan el impacto directo, ¿verdad? Es un golpe moderado, no es tan fuerte, no es tan intenso. Ajá, a la hora de dar este impacto, pues puede referir el paciente, sabes que me dolió bastante, todo el área del cuello, se me tensó, de esto y demás. Entonces, bueno, pues tengamos ahí, pues en cuenta, ¿verdad? Sabes que no me dolió, todas estas pruebas que me realizaste salieron negativas, solamente cuando me tocan es cuando pues a lo mejor tengo dolor, ¿verdad? Investigar si no hay moretones, si entonces, anotar todos esos datos. Van a hacer de tarea entonces una exploración de cabeza en un paciente, ver si hay algún agotamiento, algún hundimiento, algún dolor en alguna área. Me determinan ahí, ¿sabes qué? Encontré dolor en el temporal del lado derecho. Ajá, y así lo van a escribir, ¿sale? Con exactitud, o sea, no nada más dolor, sí, pero ¿dónde? En el temporal, en el frontal, en el occipital. Tenemos, acuérdense, varios huesos que compactan el cráneo, que forman el cráneo. Entonces, para esto, entonces debemos de ser muy específicos, ¿vale? Bueno, pues con eso terminamos, chicos. Muchas gracias. Estén haciendo sus tareitas. Yo la estoy revisando, ¿vale? Muchos me la están mandando vía correo electrónico, WhatsApp, la estoy revisando. Ajá, han hecho muy bien su trabajo. Ajá, en plataforma. Hay quienes no han subido sus tareas, espero que estén trabajando en ellas. Ajá. Y bien, pues sin más por el momento, muchas gracias, chicos.